Bueno, estamos aquí en un nuevo live y voy a continuar el tema sobre temas de economía que había quedado pendiente, pero vi que André ya había promocionado en varios grupos la continuación con el tema de la, ¿cómo se llama? Del zodiaco constituyente, así que bueno, pues vamos a continuar con ese. Había estado haciendo un aspecto introductorio en lo concerniente a el significado de estos primeros 12 signos. Igual seguiré mencionándolo más adelante porque son temas torales, ¿no? Son temas centrales. Ya hablé del Cordero de Dios, de Aries. Ahora voy a hablar del concepto de la posición del vigía, ¿sí? La posición y el control del terreno, que es el símbolo del toro, ¿vale? El símbolo de Tauro. Antes que nada, muchas gracias a todos los que estaban participando en el live, los que están compartiéndolo, los que le dan a me gusta, etcétera, ¿sí? Recuerden que los contenidos luego los subimos a los canales de YouTube, los pueden encontrar buscando por mi nombre, Frederick Gutman. Tenemos 3 canales, si no los encuentran, en cualquier caso lo pueden ver en la página de en el área de videos de mi página web, ¿vale? Bien, entonces vámonos ahora con el punto con el punto importante, ¿no? Aries, como hijo de hombre, es el que empieza a despertar. El hombre que empieza a despertar es el primer nivel de los 12, si lo queremos ver así. Luego tenemos el vigía, ¿sí? Perdón, la vigilia, ¿sí? El que está pendiente, el que también controla el terreno, se posiciona, que es Tauro. El asentamiento de la conciencia en el cuerpo y la tierra. Bien. Ahora, Tauro tiene 3 decanatos de la personalidad y que tienen que ser corregidos dentro de este camino de ascendencia. Sí, los que, como dije la vez pasada, los que han visto los caballeros del zodiaco, esto de las 12 casas y demás, como que va en proceso de avance y también como un proceso de transformación. Me recuerda mucho estos dibujos, muy interesante porque tienen como ese mensaje, ¿no? de la lucha interior y cómo el individuo va evolucionando. Lo mismo aquí, empiezas por las diferentes estructuras de tu propio ser que tienes que ir superando, pero no son solo 12, sino que las 12 tienen en sí mismo 3 aspectos que son característicos en este ámbito de la personalidad. Entonces el ser se identifica como 12 aspectos de la personalidad que tienen que ser corregidos y cada uno de ellos tiene 3 áreas. Bien, entonces estos 3 decanatos de Tauro son Orión, Erídano y el Áuriga. Narran el viaje de cómo el espíritu domina la forma. ¿Sí? La forma, me refiero a todo esto, el nivel de la forma, a la materia, si queremos llamarlo así, todo donde son formas, la forma de un árbol, la forma de un balón, la forma de un sillón, la forma de una camisa, la forma de un cuerpo, todos son formas, ¿sí? Pero en realidad si lo miran en un nivel microscópico, en realidad son estructuras atómicas, cargas eléctricas, magnetismo, conciencia. La forma es simplemente cuando lo ves desde cierta perspectiva, aparece una silueta, eso se le llama el nivel de la forma. La energía adopta una forma. Entonces, este que domina la forma es para que el Hijo del Hombre no sea un esclavo de la materia. Pues, por lo tanto, tiene que superar, tiene que dominar, trascender este elemento. Y pasa a ser algo así como su jardinero. O sea, empieza a administrar lo que hace el jardinero. Administra lo que Dios ha dado, todas estas cosas verdes, que son el conocimiento. Diferentes áreas del conocimiento. El mundo vegetal en realidad representa eso, ¿no? Cuando te dicen de toda semilla de esto comerás, se refiere que con lo que tú vas a nutrir tu intelecto, tu mente y tu vida es con conocimiento útil, funcional, que tiene productividad. Bien, aquello que enriquece el alma. El primer decanato entonces es Orión, ¿sí? Que es el cazador de la luz. Es, digamos, que la constelación más característica, la que podemos ver desde casi cualquier punto del mundo, de la Tierra, perdón. De hecho, a nivel astronómico, nuestro sistema solar se mueve dentro de la sección de Orión, ¿vale? Que es una porción galáctica, sí, una porción de la galaxia que está en el brazo de Orión, perdón, de Perseo. La Vía Láctea tiene, según diferentes puntos de vista, 4 o 5 brazos, bien. Uno de ellos es Perseo y en ese brazo de Perseo hay una sección que es Orión. Y nosotros estamos en esa sección. Por eso es muy común ver Orión. De hecho, a veces cuando uno mira el cielo y dice, mira, ahí está la constelación de Orión, del cazador.
y se suele pensar que los puntos están a casi la misma distancia. En realidad son puntos equidistantes que difieren enormemente. Sí, el hecho de que tú veas un punto ahí puede estar a 6 millones de años luz, y el punto que está al otro lado puede estar a 600 millones de años luz. Bien, de hecho hay muchas nebulosas que están al lado, que están muchísimo más lejos, mucho más profundo en la galaxia, en la Vía Láctea. Sin embargo, a nuestro ojo nosotros simplemente vemos manchitas o puntitos luminosos, pero en realidad todos están a diferentes distancias. El punto es que en algún momento esa luz empezó a llegar a la Tierra, aunque haya sido hace millones de años. Permanece esa luz ya de forma permanente llegando, como encendiste una linterna hace 1 millón de años y se mantiene encendida. Pues la emisión de esa energía sigue funcionando, aunque sea una vibración muy baja en nuestro pensamiento. Lo más importante es cómo se transmitió la idea de que todas esas estrellas en una posición determinada contaban una historia sobre la mente. Bien, y esto lo sabían los antiguos y así ha sido entendido desde muchas generaciones. Cuando uno mira las culturas antiguas, encuentra que ya los sumerios se referían a una constelación que era el toro, a otro que era un carnero, a otra constelación que era una balanza o que era 2 partes de un escorpión, ¿sí? Porque Libra en realidad son las tenazas de Escorpio. Y así te hablan otro, por ejemplo, de un minotauro, ¿sí? Que en realidad no es otra cosa que Sagitario. Otro es un hombre sobre un caballo con un arco y una flecha. Es lo mismo, el mismo concepto. Otra constelación te decía que era un león. Perdón. Entonces, todos ellos ya tienen un significado y uno podría pensar, ¿cómo es que estas culturas tan dispares, cuando tú me las constelaciones, aunque el nombre suena distinto porque en su lengua suena distinto, cuando lo traduces se llama igual que constelaciones que otras personas creían en otra parte? Bueno, no es así en todos los casos. Algunos tienen otros significados, pero de un modo u otro tienen cierto símil, ¿sí? Se conectan, tienen cierta conexión. Y esto es una de las cosas interesantes. Incluso cuando vamos a Sumer, ¿sí? La cultura sumeria, Sinar, como se le llama en la Biblia, en el Antiguo Testamento, antes de todas estas culturas ya se sabía de todo esto. Para los que les gusta investigar sabrán que incluso antes de Sumer, antes del diluvio, antes de la primera dinastía de Egipto, la dinastía Cero, incluso todos los gobiernos de los Shem-Sugor, el gobierno de Ra, el gobierno de Ptah, el gobierno de Horus, todo esto que se remonta incluso antes del gobierno de Osiris en Egipto, mucho antes que todo eso, antes del propio diluvio, hace más de 10.500 años, hubo otras civilizaciones en la Tierra incluso más avanzadas. Y ellos también conocían toda esta información. Se podría decir que en vez de haber un ascenso, fue un declive, ¿sí? Y ese declive se marcó, fue muy característico con el diluvio, ¿bien? Con esta destrucción, lo que otros llaman el hundimiento de la Atlántida, etc. O la última era glacial. Entonces empezamos otra vez a ascender. O sea, habíamos llegado a un pico demasiado alto de tecnología, de avances, y toda la civilización se vino abajo. Pero lo importante es que hay una información que no se vio alterada por nada de esto, que es las estrellas. O sea, lo que pasa en la Tierra es irrelevante porque las estrellas siguen estando ahí. Y ese es como una especie de libro abierto de información que puedes leer y analizar en cualquier momento. ¿Vale? De hecho, una cosa interesante, que aunque la cultura hebrea mencionaba al árbol de la vida, ¿sí? Etz Haim, Adat, ¿sí? el árbol de la vida, o de Haim quiere decir vidas, ¿sí? Etz, árbol. Entonces el Etz Haim, el árbol de las vidas, que decían que también está en el jardín de Edén, y el árbol del conocimiento del bien y el mal, Tov, Berra, ¿sí? Bien y mal, tiene también un aspecto interesante, y es que ya otras culturas lo creían en esto. Los nórdicos, por ejemplo la cultura escandinava, hablaban de Yggdrasil, el árbol de los mundos, conectaba 9 mundos. Pues los que están familiarizados con Thor, las películas de Avengers, lo habrán escuchado muchísimas veces que lo menciona. Muchas de esas cosas están conectadas con eso. Heimdall, el puente del arco iris, el Bifrost, el New York, el martillo. Todo esto tiene un significado simbólico muy profundo. Y, perdón, de repente me dio la tos tonta. Entonces hay una conexión fuerte entre el Yggdrasil y esto. Cuando habla del puente que conecta los 9 mundos,
Uno analiza los diferentes mundos y habla del mundo de los gigantes de hielo, el mundo de los gigantes de fuego, como donde está Surt, el Loki que supuestamente viene o viene de los gigantes de hielo, Asgard, que representa el reino superior, que en realidad es un reino que estuvo en la Tierra, no en Asgard literalmente, a Midgard, que es el planeta Tierra en sí, y conecta todos estos mundos. Este mismo ejemplo de cómo se conectan los mundos también es como nosotros podemos mirar el cielo en sí como una especie de árbol que se conecta por diferentes portales. Bien, entonces vamos a continuar con Tauro. Este aspecto importante de Orión, ¿sí? Que bueno que se estudia porque tiene sus características ambivalentes, ¿no? Es el arquetipo de la voluntad de encarnar. Orión es la constelación más brillante y reconocida. Cualquiera que mire el cielo, como dije, ya lo ve. Ahí está, mira, ahí tienes Bellatrix, tienes a Rigel, tienes a Betelgeuse, tienes a Saif, son estrellas ya súper conocidas que siempre están ahí. La nebulosa de cabeza de caballo, la nebulosa de Orión, que están en la parte de abajo del cinturón de Orión. Bien. Bien, representa al guerrero que desciende a la materia con un propósito, ¿no? Es el gigante, de hecho otras culturas lo llamaban la constelación, lo llamaban el gigante, que camina sobre las aguas, que es el inconsciente, ¿sí? Y la tierra, ¿bien? O sea, la materialización de la experiencia de vida por la que estamos avanzando, con nuestra interacción en el mundo físico, el mundo de los fenómenos, el mundo de las formas, ¿bien? Entonces, Orión es esa transformación del ser interior que se va descubriendo y va reconociendo que es un ser más avanzado que simplemente un cuerpo, ¿sí? Es una conciencia más elevada y no teme a estar en el desarrollo de la vida. Entonces es tu conocimiento cuando empiezas a darte cuenta de que eres más grande de lo que has pensado que eras. Entonces normalmente te hacen pensar que simplemente eres un cuerpo, de que estás aquí merced de las circunstancias, eres víctima de la vida o del mundo, que no puedes cambiar nada de lo que te ha pasado. No, todo eso es falso. Tú te construyes a ti mismo y te puedes convertir en la mejor versión de ti mismo. No dependes de otros. Otros simplemente han preparado el escenario, ¿sí? Tus padres prepararon unas condiciones. Los profesores te influyeron con ciertos datos. Las modas, los dibujos animados, las cosas que miraste de niño te influyeron en ciertas cosas. Tus hermanos, amigos. Ellos preparan unas condiciones para tu lucha. Bien, tú aceptas muchas de esas creencias de lo que escuchas de ellos y luego tienes que deshacerlas, aceptar lo que te sirve y seguirlo utilizando. Bien, pero es el autoconocimiento y la superación cuando tú te encuentras que eres mucho más grande de lo que pensabas. Por eso el apóstol Juan dice, porque somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué está diciendo? El potencial está adentro, pero depende de ti el esfuerzo por sacar a relucir, ¿sí? Por sacar ese potencial que está codificado dentro de ti, como un diamante. Tú encuentras un diamante, ¿sí? Vas a África, estás haciendo lo que sea en un río, cerca de la base de una montaña, lo que sea, y tú encuentras una piedra. Esa piedra tiene un valor, bastante valor, pero si lo llevas a un joyero especializado y él lo corta con una máquina, ¿sí? Que tiene que tiene cuchillas de oro, ¿sí? Y le va sacando todo lo que llaman el polvo de diamantes, ¿sí? Como en el cabello zodiaco, y él va haciendo por cada cortes que le hace en un ángulo específico, cada 6, 12, 18, 24 cortes que le hace, el valor aumenta. Cuando está totalmente terminado, perfeccionado, ese diamante cuesta muchísimo más que el diamante original, de ahí que hablamos, que es algo bruto, o cuando ya ha sido pulido, ¿no? Entonces lo mismo es aquí también. El ser humano es todo el potencial, pero son las experiencias de la vida los que nos van dando esos cortes que terminan haciendo que sea un diamante perfecto y de mayor valor. Bien, ese es el Orión, el ser humano que tiene el potencial de ser increíblemente grande, tiene el potencial del león, tiene el potencial del toro, pero tiene que sacar ese potencial. Entonces tiene estos tres niveles. El primer nivel es como Orión, el segundo como Erídano, ¿sí? Y el tercero como Auriga. Bien. Entonces, Orión representa la capacidad de cazar las verdades espirituales en medio de la selva del mundo físico, por así decirlo, ¿no? El mundo es como
este Jumanji, esta jungla de montón de experiencias, de peligro, de todas estas cosas, que son también la proyección de nuestros propios miedos, evidentemente, nuestra idea de separación de nuestro prójimo. Pero de todo eso estamos aprendiendo y nos estamos perfeccionando. ¿Cuál es la clave? El dominio sobre los instintos básicos para que el cuerpo sirva al espíritu. ¿Bien? Perdonen, me entró la tos sin ningún sentido. Y hay una cosa muy interesante cuando digo aquí que el cuerpo sirva al espíritu. Los que estén familiarizados o hayan leído el curso, el libro Un Curso de Milagros, recordarán en el capítulo 7, habla del propósito que cumple el cuerpo. El cuerpo cumple un propósito comunicativo, ¿sí? Él se encarga de crear la conexión entre los diferentes cuerpos que son los vehículos que utiliza la conciencia en el plano de realidad. Bien, eso está perfectamente enlazado con lo que estoy comentando aquí. Bien, el cuerpo tiene que servir al espíritu. ¿Con qué finalidad? La única finalidad que tiene el cuerpo: comunicación entre los otros, las otras conciencias o almas que también están dentro de un envoltorio corporal. Sirve para comunicarse. Eso, la sexualidad es una forma de comunicación, ¿vale? El segundo decanato de Tauro es Erídano, ¿sí? El río del juicio, el río de fuego, ¿vale? Es el arquetipo del flujo de la conciencia y la purificación. Erídano es un río de estrellas, ¿sí? Que fluye desde el pie de Orión, ¿sí? Hacia el sur profundo. Cuando dice el pie de Orión, me parece que es Rigel, ¿sí? Porque Rigel está al lado izquierdo, Saif está al lado derecho. Bueno, de todas maneras lo voy a mirar aquí para estar seguro, ¿sí? Porque me parece que es el pie izquierdo. ¿Erídano? No, constelación. Parece que hay un vino que se llama así también. Vale. Aquí está Erídano, pero no veo. Sí, está en Rigel. Vale, está al otro lado de Sirio. A ver, lo miro aquí en este. Que ninguno de estos mapas estelares lo proyecta completo. Bueno, parece como que... Sí, vale, Rigel. Ok, está justo debajo de Rigel, exacto. Que de hecho Rigel en lengua semítica quiere decir pie. Fíjense, interesante, ¿no? El pie de Orión. O pierna. En hebreo es regel, en hebreo se dice regel, que es tanto pie como pierna. No hace ninguna diferencia. Igual puede ser pie o pata. Es lo mismo. En español tenemos un lenguaje un poco más rico. Entonces, volviendo con el punto de Erídano, que es eso, es un río de estrellas, ¿vale? Que fluye desde el pie de Orión hacia el sur profundo. La analogía con el abismo, o sea, la búsqueda profunda del interior, de respuestas dentro de tu silencio. A menudo, Erídano se asocia con el concepto de río de fuego que emana del trono de Dios, o sea, que aparece mencionado en el libro de Daniel, capítulo 7-10. Representa el proceso de limpieza. Eso es lo que hace el río. Coge todo lo que hay, lo va llevando, ¿sí? Hasta el final, hasta una desembocadura. Igual que si tuvieses un local o una vivienda muy sucia y empiezas a tirar baldes de agua y parece un río, pero va sacando todo, ¿sí? Todo el desecho, va limpiándolo todo. No es, por tanto, agua estancada, ¿sí? Sino una corriente que arrastra lo que nos sirve, ¿vale? Es el río donde cayó Faetón, ¿sí? El que intentó conducir el carro del sol sin estar preparado. No sé si conocen la historia, ¿sí? Una cultura griega. Supuestamente Helios, que representa el sol, pone en la administración a Faetón para que él dirija el carro del sol, que también la administración o el poder lo tenía Apolo, hijo de Zeus. Pero él acerca demasiado, ¿sí? O de forma irresponsable el sol a la tierra y casi la destruye, ¿no? Lo que quiera entender la metáfora, bien, es la conciencia que hay que tener a la hora de buscar la verdad, porque la profundización a veces en el conocimiento
sin una guía a veces también puede ser peligroso. O sea, cuando tratas de entrar a un conocimiento demasiado... am, como esto, bueno, yo creo que se podría comparar bastante con esto de las sociedades secretas y conceptos mistéricos muy profundos, del ocultismo, el satanismo, em, la hechicería y muchas de estas cosas que son ciencia, pero no son ciencia que sea conveniente para las personas. Es decir, si fuese una ciencia que la conoce un ángel, el ángel le trae sin cuidado porque no se va a sentir seducido hacia algo que para él es simplemente conocimiento. Pero para quien cree que tiene carencia de algo o busca algo, puede que eso sea tan interesante que en vez de buscar el camino hacia arriba, busque el camino hacia abajo. Sigue siendo conocimiento, pero es tan delicado y peligroso que lo que ocurre en la inmensa mayoría de los casos es que termina llevando a la persona a un camino de sufrimiento, porque al final perdición no es otra cosa que sufrimiento. Bien, porque caes en el engaño de ver las leyes del universo disfrazadas o reinterpretadas de una manera que beneficia solamente al ego, y lo que beneficia al ego al final te termina perjudicando a ti, ¿vale? Entonces podemos imaginar que esto es un camino de ascenso, ¿no? Igual el río, ¿no? El río que no va en línea recta, ¿no? Va como serpenteando, va subiendo, como también un símbolo de serpiente. ¿Qué significa la serpiente? Que lo he explicado en muchas ocasiones. Es el camino de perfeccionamiento en zigzag, no en línea recta. Es tropiezo, aprendizaje, tropiezo, aprendizaje, tropiezo, aprendizaje, como te pone muchos peajes, ¿no? Muchas paradas, muchos stops, tal como dice el libro de Génesis. Y puso un querub, ¿sí?, con una espada que daba vueltas y que protegía el camino de regreso al jardín de Edén. ¿Cuál es el camino? El camino no iba en línea recta, es un camino en zigzag. Es decir, los malajim o los ángeles son los que se encargan de poner los obstáculos, pero no los ponen ellos a propósito. Ellos son los que administran que otros pongan los obstáculos, que han elegido hacer de obstáculo. Bien, ellos lo que hacen es vigilar el camino de ascenso, o sea que ellos saben que el obstáculo es necesario para que tú lo superes. Bien, entonces en realidad tú ves es un problema, en realidad lo que está viendo el malaj es una oportunidad para que tú te superes. ¿Ok? Entonces esto es un camino de transmutación. El río quema lo que es paja, ¿sí? Lo que podemos encontrar, los engaños del mal, y purifica el oro. ¿Vale? Entonces este aspecto también interesante. Hay pocas constelaciones que son asociadas con ríos. Bien, y es bueno tener este sentido de entendimiento de la relación del agua que va subiendo, porque el agua también es el flujo de ideas, el flujo de pensamientos. El tercer decanato, el auriga, o el cochero, también llamado el pastor en algunas otras culturas, es el arquetipo del dominio, de las fuerzas y de la protección. El auriga es el conductor del carro. ¿Sí? Acuérdense los carros antiguos que tenían un caballo y él tiraba, ¿okay? El que lo dirigía era el auriga. Pero curiosamente se le representa sosteniendo una cabra y sus cabritos, ¿sí? La estrella Capella en cuanto a las constelaciones, ¿no? Es un cochero que en lugar del látigo usa la compasión. ¿Qué significa? Que en este proceso, este arquetipo que representa a Tauro, hemos encontrado que el individuo saca el potencial máximo que tiene de sí mismo en la primera fase, Orión, y en la siguiente él va avanzando, ¿sí?, en un proceso de limpieza. Bien, se tiene que limpiar. Y la siguiente es que aunque ha crecido y se ha limpiado, no se cree mejor que los demás, ¿vale? Ese es el arquetipo, esos son los tres aspectos del toro. No se cree mejor que los demás, saca el potencial máximo de sí mismo y se está limpiando. Otra cosa interesante del auriga es que representa al hombre que ha aprendido a dirigir las fuerzas de la naturaleza. Bien, lo que son los arquetipos del caballo. El caballo es el potencial. Y entonces, ¿qué hace el auriga? Él está llevando el caballo. El caballo, si no lo frenas, él sigue corriendo, ¿vale? Es el potencial increíble de fuerza, de dominio, de proyecto, ¿sí? El potencial es el que tiene el caballo, la fortaleza, la fuerza y en cierto sentido también la elegancia.
Entonces el caballo es ese símbolo de poderío. Lo que hace el auriga es que lo dirige. Es lo mismo que cuando le pones al caballo aquí los frenos o le pones frenos aquí en la boca. Evitas que lo distraiga cualquier cosa a un lado o al otro, es decir, concéntrate en lo que vas a hacer. Lo agarras de los frenos porque así lo vas dirigiendo, sabe cuándo frenar, sabe cuándo correr. Básicamente tú estás guiando al caballo para que él haga lo que tú quieres. Tú eres el control de su cabeza, de su autoridad, de su guía. ¿Vale? Y ese es el sentido importante de entender. Tú eres el potencial que puede hacer todo eso. O sea, tu vida, lo que está dirigiendo tu vida, ese poder del caballo, si no lo controlas, te va a desbocar, se puede caer por un precipicio. O puede correr a tal grado que se termina haciendo daño en las patas. Entonces, tú eres quien tiene que controlar la guía o el camino de tu vida a través del autocontrol. Bien. ¿Qué más? Representa al hombre que ha aprendido a dirigir las fuerzas de la naturaleza. Voluntad espiritual, es el protector. ¿Ok? Una clave interesante del auriga es su relación con la soberanía responsable. Ya no eres simplemente una persona que participa en la película de la vida, ¿sí? Como alguien, un actor secundario, sino eres quien tiene las riendas. Tú tomas control de tu vida. Y esta es una parte importante en la que falla mucho el ser humano. No ser consecuente con su vida, no ser responsable, no decir yo voy a dirigir mi vida, sino que está esperando que otros dirijan, o está esperando pasarle la batuta a otro, que está esperando que casualidad, circunstancias, cambios de los ciclos o algo mágico ocurra para que entonces su vida mejore. Voy a probar a ver si tengo suerte esta vez, voy a probar a ver la lotería, voy a probar a ver si esta vez sí funciona este nuevo negocio. Está todo el rato como jugando a la adivinanza en vez de tomar control responsable de su propia vida y sus circunstancias. Bien, entonces tenemos la síntesis, ¿no? Orión te da la estructura y el valor para enfrentar al sistema, ¿no? Erídano te da flujo de la verdad que limpia tu ser y la deja perfectamente estructurada, ¿no? El áuriga te da la autoridad para ser el atalaya que vigila a los demás desde lejos, ¿sí? Que avisa a los demás. Bien, entonces Tauro es el signo del concepto del verbo hecho carne, básicamente, es decir, o de la palabra hecha carne, porque el verbo en realidad no es lo que dice en griego. Dice, no, porque el verbo se hizo carne, eso no dice ahí. Verbo en griego se dice rimá. El texto griego dice logos, que significa palabra, o sea, la idea cuando se materializa, o sea, tu idea toma forma, pues eso es lo que es una palabra, es una estructura de letras, cada una tiene un valor gramatical y cada uno al mismo tiempo tiene una resonancia. Entonces es un pensamiento que se materializa, que toma forma, ¿sí? Entonces nosotros somos esa materialización de las ideas de Dios. Nosotros somos el logos de Dios que toma carne, que toma un sentido o una lógica o un propósito, ¿ok? Porque cuando dice, porque he aquí que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, quiere decir, el logos se hizo carne y habitó. O sea, todos nosotros estamos habitando unos con los otros. Y al decir carne, el contexto al que se está refiriendo, ya que lo estaba comentando aquí, lo integro, que cuando uno se va al libro del Génesis y dice que el Adán y la Eva, ¿sí?, se unirían, dejarían a padre y madre, es decir, las tradiciones, ¿bien?, se desconectan de las tradiciones, de los programas transgeneracionales y crean su propia forma de estructura, su propio sistema de soberanía. Y dice, y se hacen una sola carne. Esto no puede ser literal. Se está refiriendo a que dos elementos se convierten en uno. Entonces todo lo que es la lógica, la coherencia, la fuerza, la razón, se combina perfectamente con la dulzura, la paz interior, la espiritualidad, la espontaneidad, la intuición, y los dos hacen un equipo perfecto, se convierten en una sola estructura. Ese es el cerebro. El cerebro tiene las dos partes. ¿Okay? Y eso es lo que hace el pensamiento y las ideas de Dios. Las ideas de Dios llegan al mundo físico a través de nosotros y nosotros nos encargamos de ensamblarlas y convertirnos en un ser completo. Bien, y este es el trabajo que está expresando
en el arquetipo de la mente Tauro. Dominar estos 3 decanatos, ¿sí? Porque es lo que hace que el alma atrapada, ¿sí?, en un lugar pase por estas fases de crecimiento, de sacar el potencial de lo que él es, limpiar su ser y tomar control de su vida. Entonces ahí tenemos Orión, Erídano y el Áuriga. Aquí veo que Andri está comentando, está poniendo un par de preguntas. A ver, si quieren preguntar, aprovechen. Voy a hacer el live de hoy corto porque ando con carraspera en la garganta y cuanto más hablo más me dan ganas de toser. Sin bueyes, Andri pone por ejemplo Proverbios 14:4. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Así, en rasgos generales, Tauro representa la fuerza y la abundancia. No necesariamente la abundancia, pero sí es la fuerza, pero para embestir. Porque es distinto cuando nosotros estamos hablando de animales que aran, ¿sí? El toro no necesariamente lo usas para arar, puedes usarlo para arar, pero hay otros animales que son parientes del toro que pueden hacer este tipo de trabajos. ¿Ok? Entonces él te está ayudando. Él no te está ayudando en la abundancia per se, te está ayudando a servir que la fuerza que él ha adquirido, ¿sí? O sea, la fortaleza en ti es algo que tú entrenas, que tú perfeccionas. Y esa fuerza en ti es la que puede empujar tu vida. Bien, entonces para que tú puedas tomar control de tu vida como el áuriga que dirige el caballo, que tú puedas arrastrar, ¿sí?, la preparación para tu vida es primero la fortaleza interior. Si el toro es chiquitito o es joven, él no va a poder hacer ese trabajo, no puede ni levantar el yugo, ¿sí?, la estructura de madera que le ponen a los animales para que lo hagan, los animales de granja. Él no va a poder levantar eso, entonces tienes que poner un animal que sea lo suficientemente grande. De hecho, si son dos, tiene que ser del mismo tamaño, del mismo peso, para que uno de los dos no tire más peso que el otro o termine cargándolo solo, sino que sea balanceado. ¿Y ellos qué hacen? Ellos preparan el terreno, eso es arar el terreno, se encargan de hacer una perforación para quitar todas las piedras o raíces o lo que sea que pueda haber y dejar una canaleta para que tú puedas echar las semillas y entonces después ya puedes preparar todo el terreno. Entonces es la preparación del terreno. Entonces para que tú puedas preparar el terreno, el que tiene que prepararse eres tú. Dicho de otra manera, el terreno es el potencial de tu mente. Las semillas que pones es todo el potencial de lo que puede llegar a ser. Y eso es conocimiento. Pero para poder disponer tu mente para este proceso y para este crecimiento, primero tiene que haber un toro preparado o un animal de granja lo suficientemente fuerte. Entonces conviértete primero tú en un ser capaz de hacer eso a través de la transformación interior y entonces estarás preparado para disponer el terreno de tu mente para que entonces el conocimiento pueda tener buena cabida y entonces el Espíritu Santo mande las circunstancias que sería la lluvia, el agua, la protección, porque si no pueden venir los insectos. Si Él no manda la lluvia y sequía, no va a haber producción. Todas estas cosas son elementos que siguen una detrás de la otra. Y esto lo pueden encontrar en ejemplos como individuos que quieren predicar, que quieren decirle a otros cómo tienen que llevar su vida, que quieren ir de moralistas o que quieren hacerse los maestros, pero en realidad no han hecho el entrenamiento adecuado en su propia vida antes de hacer eso. Muchas personas que asimismo se consideran gurús, profetas o lo que sea, tienen el deseo, pero no tienen el entrenamiento ni la preparación. Y muchas veces otros los ungen y les dicen, ahora tú eres pastor. Y esto, como, ¿quién te dice a ti que eres pastor? Bien. Y quieren enseñar a otras personas y adoctrinar y decirles X o Y porque hicieron un curso de un montón de teología, es decir, letras y palabras, bla, 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 un montón de palabras. Esas palabras es lo mismo que tú puedes preguntarle a ChatGPT. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un ser humano que sabe un montón de datos a un ChatGPT que sabe un montón de datos? Ninguna. Pero pregúntale a ChatGPT qué experiencia tiene en la vida. Ninguna. Eso es algo que sí tiene el ser humano. El ser humano tiene la capacidad de integrar experiencias. El otro solamente es un algoritmo que almacena datos. Por consiguiente, la experiencia no te la puede dar una computadora. El conocimiento sí te lo puede dar una computadora.
Esto nos lleva a que si el individuo quiere realmente transformar la vida de otros, tiene primero que transformar su vida interior. Y eso comienza por estar a solas, buscar el silencio o el desierto propio, buscar la conexión tuya con Dios, con el Espíritu Santo, en calma, en paz. Dedícale tiempo a eso, sin tratar de demostrarle nada a nadie, sin tratar de convencer nada, de ninguna cosa a los demás, sin querer imponer tus pensamientos y tus ideas. Por encima de todo, no fundarte en doctrinas, sino en lo que el Espíritu Santo te transmite a ti. Y esto puede tomar años, pero es que es lo mismo. Imagínense una persona que acaba de empezar la carrera universitaria y ve un accidente y ya quiere ir meterse. Venga, yo estoy estudiando carrera universitaria, ¿hace cuánto? 3 días. ¿Creen que va a poder asistir a la persona de forma adecuada? Él necesita llevar un tiempo que justifique que él intervenga en algo, porque si no llaman a una ambulancia, que son personas que llevan años preparándose para eso. Entonces lo mismo aquí, la experiencia no se gana de la noche a la mañana. El conocimiento, pues si bien un conocimiento amplio tampoco se gana de la noche a la mañana, pero la experiencia no se consigue, o sea, la experiencia no se consigue con datos, es con la vida misma, con lo que tú estás viviendo, el análisis, la objetividad, la sabiduría. En cambio los datos, hoy día simplemente le preguntas a un ordenador, coges Google y abres y preguntas y ya te responde. No necesitas cargar contigo un montón de libros. Pero la asimilación de la idea, eso es muy distinto. Cómo tú lo procesas, la seguridad que tú puedas tener. Un algoritmo solamente te puede dar una idea general, pero tú eres el que tiene los ojos que puedes ver los pequeños detalles, interpretar conceptos, mirar a profundidad, ver la idea más global. A un algoritmo, para que él lo pueda entender debidamente, tienes que hacer una explicación increíblemente larga para que él entienda a dónde quieres ir. Y aún así, la experiencia de vida, él no sabe lo que es. Él no tiene ojos, no tiene oídos, no tiene boca, no tiene brazos, ¿vale? Entonces, este es un punto también importante. Conviértete tú, ¿sí?, en Orión. Conviértete en Erídano y conviértete en el Áuriga. Transforma esto para poder estar incapacitado para el trabajo con otros. Este es el arquetipo de aprendizaje de Tauro. Bien, ese es el que se convierte en el animal que se pone en su lugar y protege. Cualquiera que trate de venir contra él, él lo cornea, lo protege. ¿Por qué lo protege con la cabeza? Como les expliqué la vez pasada, con los cuernos. Es un hueso que sobresale, es una estructura fundamental que sale de su integridad, de su experiencia propia. Perdón. Bien. Termino aquí con las preguntas que está haciendo André. Deuteronomio 17. No ofrecerás en sacrificio a Yahweh, Jehová, tu Dios, buey o cornero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová. Disculpen, es que ha habido mucha calima aquí últimamente y está todo el mundo congestionado con tanto respirar polvo. Bueno, aquí hay un par de preguntas. Madre mía. A ver. Bien. Sí, bueno, estas preguntas las puedo responder en el próximo tema. ¿Qué más queda por aquí? A ver. Bueno, pues eso. Bueno, ya que está Javier por ahí, comentarle que a lo mejor este fin de semana ya hacemos el programa de los gitanos. Y bueno, pues nada. Que sigan teniendo una excelente semana. Muchas bendiciones. Otra vez como cosa, me estoy quedando sin batería, así que hoy ha sido un poco complicado para hacer un buen live. Así que, señores, que tengan una excelente semana.